Es un día que recordarlo de esta manera nos conmueve, pero también es un día de mucha alegría. Porque sin la resurrección de nuestro Señor, su muerte habría sido en vano. Pero sabemos que no está en una cruz clavado, como dice un himno, ni en una tumba sepultado. Él, como decía ahorita Irma, ha resucitado. Amén. Y su tumba está vacía. Y si tú fueras alguien que está aquí, que no ha sido perdonado, este es el momento. Porque Él está ahí. El Padre dio a su Hijo. El Hijo fue obediente y fue a la cruz. Y el Espíritu de Dios se encarga de revelarnos estas cosas por las que podemos venir y ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón y pedirle que nos salve. Perdón. Les voy a invitar a que me acompañen en Filipenses 2. Hemos estado hablando de este pasaje por un buen tiempo y hoy vamos a hacer énfasis en algunos puntos importantes que tienen que ver con estas preciosas fechas en las que hacemos memoria de lo que Dios hizo por nosotros. Filipenses 2. Por tanto, dice el verso 1, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Dice el 5, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Dios, qué hermoso eres, Padre. Decirte gracias con todo nuestro corazón, Señor, se queda corto. ¿Cómo quisiéramos conocer otro término, papá, para agradecerte haber entregado a tu Hijo para salvar a tus enemigos? ¿Cómo agradecerlo, Señor Jesús? Tu muerte en la cruz, tu humillación para pagar por nuestros pecados. No hay manera. Dios, te rogamos que tú nos hables a través de este sermón, de este mensaje, papá. Y que aumentes esa sensibilidad, Padre. Y esa revelación sea cada vez más clara, Padre, para nosotros, y poder no solo admirarte, sino agradecerte, amarte, responderte como tú te mereces, Señor, dándote gloria y honra
con nuestras propias vidas, además de levantar nuestras manos y declarar que te amamos y alabarte, Señor. Háblanos, papá. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que me ayudes, Señor. Ayúdame, papá, para traer este mensaje, no con palabras humanas, sino que sea tu palabra. Unge mis labios y guíame, que sean tus palabras las que salen de mi boca, Señor. Y que sea tu obra, Espíritu Santo de Dios, quien toca los corazones y deja sembrada ahí la enseñanza, Dios, para que dé fruto por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si es Jesucristo tu Señor, hónrale, siguiéndolo e imitándole. Y que ese sea una alabanza, una adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es el único que la merece. Es un Dios generoso, que nos sigue bendiciendo y hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y que hasta hoy Él sigue fiel y misericordiosamente ofreciendo perdón, reconciliación y bendición para todos, para los que lo conocen, que ya lo saben, y los que no. Ahí está el Evangelio, parte de lo que acabamos de ver aquí, para poder inclinarnos con Él y entregarnos a Él. Ahí está, siendo fiel, bendiciéndonos, y de sus hijos debe brotar siempre esas características de humildad y generosidad que hay en Él. Y por eso estamos aquí, para aprender. Le hemos alabado con nuestras palabras, con nuestros cantos, con nuestras manos, pero no olvidemos que la adoración, la alabanza más importante es reflejar la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, y por tanto esas características suyas de humildad, de generosidad, de bondad. Quiero imaginarme que en ese tiempo pudo haber gente ahí cuando él predicaba estas cosas que le dijeran a Pablo, pero Pablo, lo que dices para el mundo es una paradoja, es una contrariedad, es algo absurdo. Yo creo que Pablo diría: exacto, pero mira, el mundo está enfermo, se está pudriendo en sus delitos, en esa crueldad, en ese abuso, en ese pecado. Entonces, cuando digo se está pudriendo, no me refiero, tal vez diría Pablo, a la flora o a la fauna o al ambiente, sino a una sociedad muerta en sus delitos y pecados, de donde a nosotros el Señor nos rescató y nos ha enviado a predicarle sobre este evangelio precioso de su muerte y su resurrección, que es lo que celebramos hoy. Tal vez quiero imaginarme cuando Pablo predicaba: Pablo, esto que estás diciendo es muy difícil. ¿De dónde sacas esto? Y yo creo en fe que Pablo pudo haber contestado: ¿de dónde? De nuestro modelo, Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el modelo para saber cómo
guiarnos y cómo comportarnos cada día, y a dónde ir y cómo actuar y cómo responder a su precioso evangelio. Pablo, él sabía que su más alto ejemplo es Jesucristo. Y nosotros, si es nuestro Señor y es tu más alto ejemplo y modelo, entonces le vas a estar siguiendo sin duda y vas a ser obediente a su palabra, porque sabes que no hay mejor modelo. Y sabes que si Dios entregó a su Hijo y su Hijo entregó su vida para tu bienestar, todo lo que Él te diga va a ser para su gloria y para tu beneficio. ¿Qué padre mejor puede haber? Dice Filipenses 2:5, lo acabamos de leer. Haya pues en ustedes este sentir. Quiere decir este pensar, esta forma de ser que hubo en Cristo Jesús. Tal vez podríamos encerrarlo en una palabra: imitémosle. Porque esta no es una sugerencia o algo opcional que Pablo dijo. No, no es así. Si realmente tu fe es una fe viva, por lo cual te ha llevado a experimentar, y analízalo, las siguientes 5 cosas. Medita en ella. Consolación, consuelo, comunión, afecto, misericordia en Cristo, por su Espíritu. Eso es lo que Él espera que reflejemos nosotros y que experimentemos. Y en su iglesia, esta comunidad cristiana de Otay, como parte de su iglesia, esa debiera ser la evidencia y el fruto de su iglesia, de nosotros como respuesta hacia Él. Si eres creyente, entiéndase, seguidor de Cristo, tu llamado es a vivir de esa forma, no de otra. No te engañes a ti mismo. No hay medias tintas. O eres de Él o no. El que no es su amigo es su enemigo. No hay medios hijos o medios creyentes. O crees o no. Podría decir una mujer que está esperando: estoy medio embarazada. No hay. No nos engañemos. No podemos venir aquí y pensar que es suficiente para responder al sacrificio que Jesús hizo, del cual vimos una pequeña probadita aquí. No podemos. No hay medias tintas. Es una entrega total y absoluta la que Dios espera de ti, de mí. No olvides, al decir que Cristo, y yo espero en fe que todos los que estamos aquí lo hayamos dicho en algún momento, porque al decir que Cristo es nuestro Señor, lo que estamos declarando es nuestra disposición a seguirlo, a imitarlo, a ser como Él, cada día más cerca de ser como Él, porque esa es su voluntad. Y más adelante vamos a ver a fondo esta manera de pensar de Cristo, reflejada en los siguientes versos que leímos también aquí hace un momento. Pero hoy quisiera darle una aplicación a los que hemos venido aprendiendo hasta el día de hoy. Así que no quisiera yo apresurarme con estos lindos y ricos versículos, pero a grandes rasgos comparemos estas enseñanzas con nuestra propia vida. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse. Podemos ver que como Cristo, teniendo naturaleza divina y todos los privilegios del Todopoderoso, no los estimó. Es decir, como leímos ahorita, no vio por lo suyo propio. No hubo ese egoísmo que hay en la humanidad, con el cual debemos de luchar nosotros para ser más como Jesús. No vio por lo suyo propio, vio por lo tuyo, vio por lo del Padre, para darle gloria infinita al momento, escucha esta palabra, de decidir darle gloria. Decidir. Y yo me pregunto si nosotros hemos decidido realmente o nomás hemos caminado para seguir una forma de conducirse en una iglesia. Porque sabes, eso no es lo más importante. No es lo importante. Y lo mencionó alguien aquí, creo que Saraí, que levantar las manos es hermoso y qué bueno. Y le da gloria, sí. Y cantarle también. Pero lo más importante es que Él principalmente, pero también el mundo, el que no lo conoce, pueda ver reflejado en nosotros a Jesucristo y sus características, sus bondades. En el 2:7 de Filipenses dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Y subrayo la palabra. ¿Cuánto somos nosotros siervos? De Él en primer lugar. De nuestra familia de sangre. De su familia, de la familia espiritual. ¿Somos siervos? Pregúntale, hermanito. Pregúntale al Señor cómo Él te ve a ti. Porque Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante al hombre. ¿Quién? Cristo, el Todopoderoso, se hizo hombre, dejó su trono y se convirtió en un hombre finito. Sudó, se cansó. A veces no alcanzamos a meditar cómo es que el Todopoderoso haya bajado, haya dejado su trono y se haya convertido en un bebé vulnerable y después en un hombre al que se le terminó su vida de esta forma, su vida física, como acabamos de ver, colgado en una cruz, azotado, molido, sufriendo una muerte sangrienta, cruenta. Y a veces no lo alcanzamos a ver. Esos clavos debe haber sido un dolor horrendo. Esa corona, esos latigazos. Era un hombre también, que también tenía sueño, que también tenía hambre. Y lo vemos también en otros momentos, levantándose de dormir, pero despertándose a calmar la tempestad con una instrucción, con una orden. Orando al Padre, lo vemos en otro momento, toda la noche. En otros momentos caminando sobre el agua, sujetándose. El que dejó el trono, el Todopoderoso, sujetándose a las leyes naturales de los hombres. Viniendo aquí entre nosotros, no para ser servido, como es nuestra tendencia natural, desear ser servidos. Pero Él vino a poner el ejemplo y el modelo. Vino a servir.
cuánta humildad. Y dice en esa misma porción, en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, subrayo también la palabra, obediente. ¿Somos obedientes? Bueno, sí, Mario, pero ¿qué tan obedientes como Él? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cómo aplica en nosotros esto? Sí, necesitamos morir también. Morir al yo, morir al egoísmo, morir a esa naturaleza que nos hace comportarnos de forma que le ofende y nos perjudica a nosotros y a los que nos rodean. Y estando en condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este servicio, nos gozamos conmemorando su victoriosa resurrección. No es nomás una resurrección, porque a Él no es que alguien le haya ganado y lo haya asesinado. Pilatos no. Entonces, el que lo clavó, el de la lanza, ¿quién? Él se entregó por ti y por mí. Él se entregó voluntariamente. El Padre entregando al Hijo. Es tremendo imaginarnos al Padre entregándolo, sobre todo cuando vemos cómo fue tratado. Perdón. Y siguió bajando. Cuando hablamos de humillarse, siguió bajando. Y no al nivel del mar, habiendo estado en el trono, sino siguió humillándose hasta hacer la voluntad de su Padre. Al decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tal vez tú puedas pensar: pero ¿cómo puedo yo entonces ser obediente como Él? Aquí está su palabra. Aquí están sus consejos. Eres obediente. Tu vida inspira a otros para venir a los pies de Cristo y decirle: papá, yo quiero tener lo que tu hijo tiene, lo que tu hija tiene. Te refleja a ti, yo no lo tengo. Es así tu vida. Jesucristo no solamente se hizo ciego, de la más baja categoría, al no mirar por lo suyo propio, como leímos ahorita, y humillándose, sino que fue a la muerte, tomando nuestro lugar. Démosle honra y gloria. ¿Cómo? Imitándole. Él no mirando por lo suyo propio cada uno, sino por el bien de los demás. Porque Él así lo hizo. No lo hizo por Él mismo, lo hizo por nosotros. Lo hizo por el Padre en obediencia. Y hablando de su muerte, no solo murió, no sé, pudiendo haber muerto como un soldado condecorado, hablando humanamente, como un religioso prestigioso, no sé, alguna manera de que se le hubiera podido dar honra. Por lo menos honrarlo como un buen hombre, pero no fue así. La manera más vergonzosa de morir, Él la escogió. Morir en una cruz. Una muerte para criminales. Y de hecho ahí estaba, con dos criminales, uno a la izquierda y otro a la derecha. No es nomás se humilló y ver esa palabra simple. Va mucho más allá. Fue la peor manera de morir
la manera más vergonzosa, lo menciono, de morir en una cruz. Hoy, en la actualidad, se hacen colguijes, se hacen crucifijos, y qué lindo. No estoy diciendo que sea algo malo, pero déjenme decirles, en aquellos tiempos era de muy mal gusto y de muy mala educación hablar de la cruz. Era un insulto solamente mencionarlo, porque esa muerte solamente era para los enemigos, para aquellos que se consideraban escoria. Y así murió nuestro Señor. Considerados escoria, ni siquiera considerados como seres humanos. Así fue que Cristo se humilló. Y no solo eso, sino que el Padre, quien lo entregara para expiación de nuestros pecados, estaba presenciando la muerte de su Hijo. Esa muerte tan cruel. Y de esa manera, tanto el Padre como Jesús, que estaba muriendo en la cruz, nos mostraba su amor a nosotros y obediencia al Padre. Amor, obediencia, amor, obediencia. El siguiente versículo de Filipenses 2:9 dice: por lo cual, después de haber hecho todo esto, él, siendo obediente y habiéndose humillado, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo recibió de su Padre con creces una recompensa lo que Él entregó en la cruz. El Padre lo recompensó grandemente, porque renunció también a sus derechos divinos voluntariamente. Porque Cristo bajó a donde ya no se podía bajar más. Pero Dios, el Padre, lo levantó a donde nadie más puede subir. Y le dio nombre sobre todo nombre, ante el cual, lo leímos, toda rodilla se va a doblar. Incluso aquellos que lo rechazan, aquellos que no creen, aquellos que se burlan, aquellos que sienten que son dueños del mundo y que no quieren saber nada de Jesucristo, aún esos van a doblar su rodilla y van a declarar que es el Señor, hayan creído o no, les haya parecido lógico o no. Ahí van a estar de rodillas. Todo príncipe, todo gobierno en esta tierra, todo presidente, todo rey va a doblar sus rodillas, tarde o temprano. Satanás también y sus huestes van a doblar sus rodillas y se van a postrar, pero ellos no en adoración, sino en completa derrota, recibiendo del Señor el veredicto. Y no solo eso, sino que dice en el 2:11, Filipenses 2:11, toda lengua, no solamente se van a arrodillar, toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor, y cierra el pasaje, para la gloria de Dios Padre. No solamente se van a doblar sus rodillas, sino que todos van a confesar la grandeza, el poder y la majestad de Jesucristo como Señor de todo, para la gloria del Padre. ¡Qué impresionante! No alcanzo a ver en mi mente un escenario como ese. Es tremendo ver a todo mundo, incluyendo reyes, personajes,
al mismo Satanás y sus demonios ahí de rodillas, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué tremendo que sea Satanás y sus demonios ahí arrodillados, pero derrotados, esperando el veredicto del Señor. Me parece muy, muy impresionante. ¿Nos podemos dar cuenta? Que aun cuando la humillación de Cristo fue sin medida, también su exaltación eclipsa por completo. Él fue humillado, se humilló a sí mismo, pero esa exaltación que Dios le dio, repito, eclipsa por completo esa humillación. Y solamente queda la majestad del Señor. Este texto, Dios mediante, lo estaremos estudiando próximamente, pero quería darles una semblanza y dejar bien claro, escuchemos esto, dejar bien claro la fuente, el origen. Yo pondría la categoría, y déjenme decir mejor de esta manera, el linaje de donde venimos. Ese es nuestro Rey. Ese es. Y sabes, somos hijos de Él. Y además nuestro amigo y nuestro hermano. Y nuestro Padre. Nuestro Señor, ante el cual nos vamos a arrodillar. Así que es una necesidad para nosotros comportarnos como Él espera. Y que sea consecuencia de que somos sus hijos y que nos ha dado el don del Espíritu Santo. Y si nos decimos nosotros hijos de Dios, seguidores de Cristo, debemos tenerlo presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y procurar valorarlo e imitarlo. Cristo, si fue alguien, déjame decirte, es el Dios Todopoderoso que dejó su trono y todos sus privilegios. Y nosotros realmente no somos nada y nos cuesta trabajo. Nos cuesta tanto trabajo seguirle y obedecerle, imitarle. ¿Por qué? Porque vivimos enfocados en nosotros mismos, cuando a los que somos hijos de Dios nos corresponde estar enfocados en Él, reconociéndolo, admirándolo por lo que Él hizo por nosotros y lo que sigue haciendo y lo que va a hacer. Qué imponente, impresionante estar sentado a la mesa con Él aquel día, tener un lugar, una habitación que Él va a preparar para nosotros, un hogar. Qué impactante. Y aún así nos cuesta trabajo seguirle, imitarle, obedecerlo. No se nos olvide, Cristo realmente no miró por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Cristo se humilló hasta lo más bajo, como lo dijimos hace un momento, hasta donde nadie había podido bajar jamás. Y por esa muerte y por esa resurrección es que es posible para nosotros, por su sacrificio en la cruz y su resurrección. Por eso es que no es una sugerencia el imitarlo, el vivir como Él, el pensar como Él, tener el mismo sentir como lo leímos. Es un fruto de su presencia en el Espíritu en nuestras vidas.
Y sabes, en ningún otro lugar vamos a encontrar la paz que encontramos en Él y el gozo, sino aprendiendo de nuestro Dios, un Dios generoso. Hermano, amigo, estás escuchando una verdad. Estás escuchando su palabra. Estás escuchando sus palabras. No las obedezcas a medias, porque te estarías haciendo mucho daño. Es Dios hablando. Y si lo ignoras, no va a ser algo ligero. Pregúntate, examínate. ¿Estás dando tú señales de vida? ¿O sientes que esto es incomprensible para ti y verdaderamente estás en otra sintonía, en otro canal o en otro libro, en otra página? Pero sabes, aun que así fuera, si es así, yo te invito ahora que hagas a Jesucristo tu Señor. Tal vez lo habías hecho solo tu Salvador, pero yo te invito a que lo hagas Señor de tu vida y comiences a experimentar lo que es la verdadera fe. No te quedes así, pues eventualmente tendrás que doblar tu rodilla y confesarlo como Señor. Es tu decisión si quieres ser su enemigo u hoy declararlo como tu Señor y tenerlo como tu amigo y disfrutar de su comunión. Yo te dejo algunos textos que debieras tener presente, pero principalmente más que en la mente, en la memoria, en tu corazón. Y que esto lo hagas en el entendimiento de que es por su gracia y para su gloria. Porque no es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que lo hace Señor de su vida. Y tal vez tú puedas pensar ahora, bueno, sí, creo que estoy entendiendo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Hay remedio en esto? ¿Puedo hacer algo? Sí. Dice Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo te animo a que le digas al Señor, quiero hacerlo, Señor, quiero hacerlo. En Gálatas 5, del 13 al 15 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice en el mismo versículo de Gálatas 5:15 ahora, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y tal vez tú digas, pues qué tremendos eran aquellos de aquel tiempo. Sucede en las familias, sucede entre hermanos en la iglesia, sucede en los trabajos, sucede en las escuelas, sucede en todos lados. Pero el Señor, si tú querías saber qué hacer, aquí está, y lo voy a repetir. Ustedes pues, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley se resume en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros.
¿Cómo espera el Redentor que vivamos? En amor, no devorándonos unos a otros, corriendo el riesgo de destruirnos, pensando que somos unos tremendos cristianos, cristianazos, engañados por nuestro propio orgullo. Y por último, mira, hermano, Él no necesita recompensarte, no está obligado a recompensarte. Sin embargo, déjame decirte, mira cómo exaltó a Jesucristo después de haberse humillado Jesús a sí mismo. Y cómo nos exaltará a nosotros por su gracia. Así que déjame decirte por último, 1 de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, hablando de qué podemos hacer, estén sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Padre, tú mereces esto, Dios, porque tú fuiste a la cruz y entregaste todo, Señor. No te reservaste nada. Entregaste toda tu vida, toda tu sangre, todo tu ser, y tú escogiste humillarte y tener una muerte horrenda de cruz como los criminales. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a responderte en humildad, en obediencia, tratando de imitarte cada día. Ayúdanos a conocerte a través de las Escrituras. Ayúdanos a conocerte a través de escuchar los mensajes, Dios, de convivir unos con otros, Padre, de imitarte a ti, Señor Jesús, para que aquel día que estemos cara a cara y estemos de rodillas delante de ti, reconociéndote como Rey de reyes y Señor de señores, tú nos digas: siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Gracias, Dios. Gracias, papá. Perdónanos si no hemos sabido imitarte. Perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos porque no hemos sido ese modelo que tú quieres que seamos, Padre, para que muchos vengan a tus pies. Perdónanos que cuando no hemos sabido llevar el evangelio a aquel que no te conoce, sino que nuestro comportamiento fue incluso a la inversa, Señor. Perdónanos, perdónanos. Gracias por tu perdón. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.